Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Claudia Salomón, directora técnica de Participación Ciudadana de la Contraloría Municipal de Neiva. Una vez más, muchas gracias por acompañarnos a esta citación que hace nuevamente la Contraloría Municipal de Neiva. Encabeza nuestra líder, la Contralora Municipal, la doctora Elin Marcela Narváez Firigua, con el fin de brindar a nuestra ciudadanía, ediles, comunidad en general, herramientas que los cualifiquen y nos lleven a ejercer una mejor función social. Entonces, le damos la bienvenida a la doctora Elis Marcela Narváez. Saludos de bienvenida, doctora, buenas tardes. Buenas tardes para todos. Gracias por estar aquí presentes. Gracias al doctor Javier Reyes, que hoy tiene el gusto de acompañarnos. Este es un espacio que se aborda con el propósito de tener una perspectiva de los bienes comunes que indudablemente han sido cambiantes, con unos nuevos contextos, y a través del análisis y de la experiencia del doctor Oscar Javier, pues buscamos acercarnos a esos cambios en los contenidos, de lo que significa los bienes comunes, el territorio y la importancia del control social que desde las organizaciones comunales queremos promover. Este igualmente es un espacio para que ustedes puedan hacer preguntas, para que las dudas puedan ser absueltas, y quedamos pues obviamente en manos de el doctor Oscar Javier, doctora Claudia Salomón, agradecerles este espacio y disponer todo para que esto sea posible. Muchas gracias. Gracias, doctora Marcela. Bueno, nos acompaña el doctor Oscar Javier Reyes Pinzón, abogado de la Universidad Surcolombiana, especialista en Derecho Administrativo y Constitucional, candidato a Magíster en Derecho Administrativo, profesor universitario y defensor de derechos humanos. Doctor Oscar, muy buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes. Primero quiero hacer prueba de sonido. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, ahora sí, saludo bien. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos los presentes, agradeciéndole a la Contralora Municipal, a la doctora Marcela, a la doctora Claudia, que ha sido un apoyo indiscutible para estos espacios de interlocución y que se convierten en un paso entre a veces academia y comunidad, y el enlace lo hace justamente la Contraloría Municipal, que me parece que es un espacio muy interesante, muy bonito y muy propositivo, sobre todo para ustedes como líderes y lideresas comunales.
Lo segundo, también importante es, como dijo la Contralora, realmente para mí es un gusto estar aquí con ustedes, poder compartir y participar este par de ideas que desde los espacios de reflexión, de discusión con nuestros estudiantes en el programa de Derecho de la Universidad Surcolombiana, sede Pitalito, Garzón y Neiva, venimos entre corrillos, entre clases, entre cafés, ¿sí? Construyendo ciertas preocupaciones que ellos traen y que tratamos de resolverlos en clase. Lo que les voy a compartir hoy es una idea que estamos construyendo con nuestros estudiantes en un espacio muy bonito que tenemos en el programa de Derecho que se llama la Clínica Jurídica. La Clínica Jurídica es un espacio de aprendizaje del derecho, que es un aprendizaje teórico-práctico que está por fuera de las clases, no hace parte de ninguna materia, más allá de la motivación que tienen nuestros estudiantes, nuestras estudiantes, por preocuparse por lo común, por lo colectivo, por la defensa de derechos e intereses de una comunidad, y que en este ejercicio de conversar, de acercarnos a la clínica jurídica como un espacio del programa de derecho y algunas puntadas que ya estamos empezando a dar, queremos como aprovechar esta oportunidad y por eso le insistí a la doctora Marcela que si bien podemos hablar de otros temas, desde el derecho administrativo, esta idea queremos contarla del principio, es decir, espero que no sea la última vez que me inviten, doctora Marcela, ojalá venga unas 2 veces más, compartir otras ideas, pero con esta quería empezar, ¿sí? Con esta quería empezar, porque desde la clínica jurídica venimos haciendo algo muy concreto, y una vez para que los que nos están acompañando, las que nos están acompañando, conozcan que el programa de Derecho de la Surcolombiana no es solamente allá, está dentro de las mallas o dentro de los muros de la universidad, que nos dedicamos a estudiar las normas jurídicas para que cada quien resuelva su problema individual, sino que hay procesos académicos, estudiantiles, universitarios, en los que desde las aulas estamos tratando de aportar a transformar nuestras realidades. La gran mayoría de nuestras realidades que hemos tratado de ayudar a transformar desde el programa de Derecho a través de la clínica jurídica han sido situaciones muy concretas que le han ocurrido a nuestros propios estudiantes en su vida en comunidad. Y es a partir de allí que estamos casi que aprovechando este espacio con ustedes para decirles, el programa de Derecho de la Surcolombiana está haciendo esto, tenemos este espacio de poder acompañar a través de la clínica jurídica a los conflictos colectivos que ustedes tengan y acompañar en resolver ese conflicto colectivo. Y resolver ese conflicto colectivo pasa no en la lógica tradicional del derecho, que yo creo que ustedes de una u otra manera ya han tenido algún problema personal o familiar o laboral o de otra índole que hayan tenido que buscar un abogado para ayudárselos a resolver, ¿sí? En donde van y buscan al abogado, contratan el servicio, pagan por unos honorarios y el abogado les resuelve. No, lo que buscamos desde la clínica jurídica no es otra cosa más que la misma comunidad se apropie de temas tan fundamentales propios del derecho que debería conocerlo todo ciudadano, toda ciudadana, para que pueda ejercer la defensa de los mismos. Y eso eso pasa por un proceso de formación que lo hacen nuestros estudiantes en apoyo de nuestros profesores con la comunidad que tenga un conflicto y que podamos nosotros aportar. Y en ese mismo proceso de formación o de pedagogía más bien del derecho, se construya con ustedes mismos una salida al conflicto. Una salida que puede terminar siendo una demanda, una acción pública. Pero mire que no es como con la lógica tradicional del derecho, que el abogado viene, me escucha y se va, y luego el abogado me trae la demanda, sino justamente construir con la comunidad la demanda.
para que aquí en este proceso de la clínica jurídica aprendamos todos, la comunidad y la comunidad universitaria más bien, y ustedes como comunidad, como ciudadanos, como líderes y lideresas. Aquí nunca el programa de Derecho y la clínica jurídica especialmente no puede pensarse como que la que trae la verdad revelada para resolver su conflicto comunal o colectivo, sino justamente es a través de ese intercambio de saberes que tenemos los profesores, que tenemos los estudiantes y que tienen ustedes como líderes y lideresas, las que podemos llevar a construir una salida al conflicto. ¿Sí? Entonces, por eso es la reflexión sobre territorio y control social. Porque lo que buscamos y lo que se busca con esta conferencia, con esta charla muy corta, muy reflexiva, no es otra cosa más que preguntarnos si ustedes allá en sus barrios, en su comunidad, en su comuna, tienen o no conflictos sobre bienes de uso público. Que quisiéramos nosotros, y aquí yo quiero hacer de entrada una claridad, que quisiéramos nosotros que se llamaran bienes comunes. Voy a contarles más adelante por qué. Porque los bienes comunes no tienen un fundamento jurídico. Lo más parecido son los bienes de uso público. Pero el asunto es que queremos al final que ustedes reflexionen si tienen o no un conflicto sobre algún bien de uso público allá en su barrio, en su comuna, en la cual consideren que como clínica jurídica, de la mano con la Contraloría Municipal, podamos acompañarlos en descubrir mucho mejor ese conflicto, en analizar ese conflicto y en definir unas estrategias propias de la mano con la Contraloría, de la mano con la universidad, con el programa de Derecho y con la clínica jurídica para resolver ese conflicto. Entonces, por eso, esta primera reflexión, conversación que quiero tener con ustedes hoy y que me ha permitido la Contraloría Municipal es en dos términos muy generales que quiero aterrizarlo, es territorio y control social. ¿Hasta allí vamos bien? Listo. ¿Me han escuchado bien? No me he quedado hablando solo ni nada. Bueno, No, bien. Bueno, listo. Lo escuchamos, lo estoy escuchando Muy bien. también. Muy Lo estamos escuchando bien. Perfecto. Me pueden escribir al chat, sí, también, como quieran. Vamos a pedirle, pero ya con muy bien, vale, gracias. Que con esta experiencia de la educación mediada por la virtualidad, nos acostumbramos ya a hacer el ejercicio de preguntar cada vez que vamos abarcando un tema, si nos van siguiendo, porque a veces cualquier falla de conectividad me puede dejar a mí hablando solo y ustedes allá sin escucharme. Bueno, empezaremos entonces. Tenemos dos palabras hacen parte de nuestro, o dos ideas más bien, dos frases hacen parte de nuestro título, es territorio y control social. ¿Sí? Quiero empezar por el segundo término. El segundo término es control social, para luego hablarles de territorio. Solo porque lo conozcan, allí hay una definición muy sencilla, hay muchas más, ¿sí? Muchas más. Sí, Flor, yo creo que al final de la charla, si tienen preguntas, con mucho gusto, ¿vale? Abrimos espacio para preguntas, esperemos que sí. Ahora, yo no me las sé todas. Yo lo que sí siempre he reconocido, es que de las preguntas uno más aprende. Y yo no he tenido ningún problema ni en mis espacios dentro de clases, como en mis espacios de talleres o de trabajos con las comunidades, en el marco de la defensa de los derechos humanos, de traerme todas las dudas y decirles, no, esta no me la sé, yo se la resuelvo y se la contesto luego. Entonces, no, aquí yo no soy el sabio ni me las sé todas, antes todo lo contrario, con la mejor disposición, para poder ayudar y apoyar en lo que alcancemos. Hay una definición aquí que traje del control social, y vea que quiero llamar la atención que tiene tres componentes fundamentales de esta definición. La primera es que el control social debe ser entendido en una doble vía, lo primero, como un derecho y como un deber. ¿Sí? Es un derecho que todo ciudadano
y más en Colombia, quiera ejercer el control social. Pero vea que nuestro ordenamiento jurídico lo viene reconociendo también como un deber. Si usted es ciudadano, es porque tiene derechos. Y si tiene derechos, es porque tiene deberes. Como pasa en casa. Cuando los hijos a veces dicen que yo tengo derechos, y su deber, ¿dónde está? Lo primero que quiero llamar la atención frente al control social como derecho y como deber es que obviamente todo derecho y todo deber debe tener un titular. O sea, ¿quién es el que tiene el derecho? ¿Quién es el que tiene el deber? Pues en nuestro marco jurídico, quien es el titular de este derecho y deber del control social es la ciudadanía. Y mira que todo este ejercicio de reflexión hoy gira en torno a ese gran concepto que es ciudadanía, que eso también puede dar para una charla completa. Pero aquí no nos vamos a detener. Todo ciudadano, ¿quién es ciudadano en Colombia? El que sea mayor de edad y que no tenga limitados sus derechos civiles y sus derechos políticos. Porque hay ciudadanos, hay personas, mayor de edad que tienen limitados sus derechos civiles y políticos. Ocurre mucho con las personas que son condenadas en los procesos penales, ¿sí? Y con una pena accesoria se les suprimen sus derechos políticos. Entonces mire que lo primero es eso, es un derecho de deber en cabeza de ciudadanos. Pero esos ciudadanos, que es la segunda parte que quiero llamar la atención de la definición, es una ciudadanía entendida de manera individual o de manera colectiva. El control social no solamente recae en una persona, y aquí es muy importante, porque no solamente recae en el líder de la comunidad, el que hace parte de la Junta de Acción Comunal, o del que es edil o edilesa. No, el control social recae en todos los ciudadanos. No es solamente una responsabilidad única y exclusiva del líder. No todo es recaer en él o en ella. Y es importante porque a veces, si nos hemos encontrado en la práctica como existen incluso conflictos interpersonales al interior de las comunidades rurales, urbanas, organizadas, por esas descargas, llamémoslo así, o por esas cargas de responsabilidad que asumen a veces, bien porque así lo quieren, o bien porque así se lo entrega la comunidad a los líderes. Resulta que el control social es llamado no solamente para los líderes, sino para todos los ciudadanos. Y esa responsabilidad, entonces, ese ejercicio de ciudadanía, bien lo puede hacer, si bien no puede recaer en una sola persona, la puede ejercer una sola persona. Pero también se puede ejercer en colectivo. Y les cuento, entre más se ejerza el control social en colectivo, mucho mejor se logra el objetivo. Cuando una sola persona o unas muy pocas personas se quedan haciendo el ejercicio del control social como derecho y como deber, resulta mucho más convincente, mucho más eficiente incluso, y mucho más reconocido que ojalá ese control social se ejerza colectivamente. Y cuando hablamos de colectivamente, pues hay distintas formas de organización. Vamos a ver un poco más adelante, o a recordarlas más bien, porque yo seguro que ustedes ya las conocen y otras cosas las vienen ejerciendo. Entonces ya van dos elementos de la definición. Derecho de deber de todo ciudadano, y lo segundo es que ese derecho de deber es individual o es colectivo. Y la reflexión, ¿no? Que entre más colectivo sea el ejercicio del control social, mejores resultados vamos a lograr. El Estado o el particular al cual ejerzan el control, les queda mucho más difícil salirse del control, escabullirse, escaparse a un colectivo que a un individuo. Y lo tercero, porque si bien sabemos que es un derecho de deber,
que es individual o colectivo, el asunto es el para qué, ¿sí? El control social permite, o lo que buscamos poner es vigilar y fiscalizar la gestión pública. Y con decir que lo que buscamos es vigilar y fiscalizar la gestión pública, pues se nos abre un abanico inmenso sobre qué se entiende, o mejor dicho, el para qué quiero yo ese control social. Entonces, aquí traemos 3 elementos que están enumerados. El primero es para que se cumplan los fines del Estado. Y aquí no es otra cosa más que tener en cuenta siempre que un Estado, y estamos hablando del Estado colombiano en concreto, está con o tiene unos fines muy concretos que están incluso reconocidos en la Constitución. Y a propósito, no traje la Constitución bien, que están definidos allí, y que eso nos permite entonces tener un norte muy claro. Todo lo que tenga que ver con lo público debe atender a la finalidad del Estado. Y por ningún lado ustedes ven, si ustedes revisaron el artículo 2 de la Constitución, por ningún lado está, por ejemplo, que se robe lo público. Antes todo lo contrario, siempre se plantea el interés general, siempre se plantea la prosperidad social, siempre se piensa en un Estado para que mejore las condiciones de sus ciudadanos, para que garantice la vida de los ciudadanos, para que garantice los bienes de los ciudadanos, ¿sí? Es para que cumpla esos fines. Entonces vea que el control se nos permite 3 abanicos muy grandes. El primero son los fines del Estado, el segundo es promover y realizar los derechos de los ciudadanos. No, el único derecho no es el control social, ustedes ya han tenido experiencias personales, individuales, colectivas, familiares, sociales. ¿De qué otros derechos ciudadanos tenemos? Y tenemos por todos lados libertades, en el marco de las libertades, libertad de expresión, libertad de locomoción, libertad de fundar empresas, todo por el marco de libertades. Por el marco incluso de derechos políticos tenemos otros, por derechos económicos tenemos otros, tenemos un gran catálogo de derechos bien importante para el ejercicio de nuestro control social. Y lo tercero, importante, del para qué del control social es consolidar nuestro modelo de Estado, que no es otra cosa más que consolidar nuestra democracia dentro del Estado. En un Estado democrático se permite ejercer el control social. En otro tipo de Estado, como un autoritario, no se permite. ¿Sí? El ciudadano no tiene por qué entrometerse en los asuntos del orden de la órbita pública. Eso queda solamente en cabeza de los que administran el Estado. En nuestro Estado democrático, con toda la gama de derechos que tenemos, con la finalidad que se ha determinado en la misma Constitución, los ciudadanos, en ejercicio de este control social, podemos consolidar a través de este propio ejercicio la democracia, y que los que estén ejerciendo los gobiernos lo hagan mucho mejor, ¿sí? Es por ello que este control social le brinda a todos los ciudadanos mecanismos para que participen siempre en la toma de decisiones que afectan a las comunidades. Cada vez que ejercemos control social, cada vez estamos haciendo estas 3 cosas. Una, cumplir los fines de exigir el cumplimiento de los fines del Estado. 2, estamos realizando derechos. Y 3, estamos consolidando nuestro Estado democrático. Entonces, eso es importante en una definición muy somera sobre control social. Allí les cité algunos artículos de la Constitución en los cuales se fundamenta todo este ejercicio del control social. ¿Sí? El tiempo no nos da para ver uno por uno, pero si tenemos la oportunidad de trabajar en algunos temas de conflictos sociales de interés colectivo, en alguna de sus comunidades podemos con más calma trabajar. Yo quiero dejarlos iniciados con esto, mejor dicho. Que se queden con la inquietud de que
tenemos un conflicto colectivo aquí y puede la clínica jurídica de la mano del programa de derecho de la Colombiana, de la mano con la Contraloría, trabajar temas muy concretos en el pro de la comunidad. ¿Sí? Ahora, para ese control social hay diversos mecanismos legales, diversos. Creo yo que también será propio de otra conferencia, para que, aunque ustedes ya los han conocido, el ejercicio que está haciendo esta Contraloría Municipal es bien interesante en eso, en dar a conocer todos esos mecanismos que tenemos, todos, desde el mismo derecho de petición, que pareciera que es tan sencillo, tan inofensivo, como tan irrelevante, pero se convierte en el elemento, en el mecanismo, en el derecho más importante para ejercer el control social. El derecho de petición es el más importante. No hay un mecanismo que más les preocupe al Estado, y vean el Estado como cualquier entidad gubernamental, incluso la misma Contraloría, la misma Universidad Surcolombiana. No hay mecanismo, herramienta más poderosa que el derecho de petición. Y eso, quien entiende y comprende todo lo que significa un derecho de petición, se convierte en una manifestación más bien de ese control social efectivo. Basta con un muy buen derecho de petición para accionar todo el mecanismo del control social. Todo. Pero les decía que tenemos diversos mecanismos legales. Uno de ellos es el derecho de petición, que hay una ley estatutaria que reglamenta todo su ejercicio. ¿Sí? Puede ser, si no lo conocen o si tienen algunas dudas, podemos luego intentar un espacio para ello. Pero también tenemos otros mecanismos que la ley misma nos ha dado. Incluso están reconocidos en la propia Constitución. Porque el control social, si bien se puede activar con un derecho de petición, bien pensado, bien enfocado, pues tenemos otros mecanismos como el mismo voto, ¿sí? Otros mecanismos como el referendo, como las consultas populares, otros mecanismos como la revocatoria del mandato de los gobernantes nuestros territoriales, ¿sí? Otros mecanismos que están en la ley, como por ejemplo los procedimientos administrativos, otros mecanismos como las mismas que establecen las leyes de servicios públicos domiciliarios, es decir, casi que por todo lo que gira en torno a lo comunal, tiene sus derivaciones de herramientas o de mecanismos constitucionales unos, legales otros, para poder ejercer ese control social. ¿Sí? Esto de los mecanismos, creo que para ello hay mucho también sobre qué conversar. Entonces, quiero pasar a la diapositiva siguiente. Ya con esta introducción muy somera del control social, quiero plantearles esta reflexión y a ver si la comprendemos y que nos quede en la cabeza siempre. No se puede ejercer el control social sin participar. No se puede participar sin estar informado. Visto desde la otra óptica, yo me informo, yo participo y ejerzo control social. Esa es la escala. O como se lo describí ahí en la diapositiva, al contrario, no puedo ejercer control social si no participo y si no estoy informado. Uno de los grandes inconvenientes, ustedes que son líderes y lideresas, es la información. Por eso les decía que la herramienta más poderosa es el derecho de petición. La información nos permite saber en qué estamos, cómo está, para dónde va, y poder tomar la decisión. Si no nos informamos, y yo se lo digo a mis estudiantes en clase, si vamos a hacer un ejercicio de participación,
nos informamos primero. Si no se informa, mejor no participe. Porque lo que terminamos, los que participan sin estar informados, lo que terminamos es siendo un comité de aplausos. O lo que terminamos es legitimando decisiones en las que nunca estuvimos de acuerdo porque realmente los desconocíamos. Y eso ocurre muchísimo, muchísimo. A veces creemos que informarnos es escuchar al líder o a la lideresa. No, recordemos que el control social lo ejerce todo ciudadano individual o colectivamente. Puede que la información que tenga el líder o la lideresa sea una información incompleta, desactualizada. Y eso permitiría, en un sano ejercicio de control social, compartirla con sus compañeros y compañeras allá del barrio, con sus vecinos y sus vecinas. Mire, esto es lo que yo tengo al respecto. No sé ustedes qué tengan para poder tomar decisiones. Normalmente, y lo hemos reconocido en el ejercicio desde el ejercicio académico, desde las aulas de clase, normalmente la toma de decisiones termina siendo manipulada. ¿Y por qué se manipula? Por la falta de información. 30 segundos y voy a conectar el computador antes de que se me descargue. Disculpen, un segundo. Bien, ya volví. De manera que, si vamos a ejercer el control social, informarnos plenamente. Las grandes peleas contra las distintas entidades del Estado para que nos entreguen la información. Digo yo peleas en el sentido jurídico. Enviamos el derecho de petición, nos dicen que no nos entienden, que no tienen por qué darnos la información, volver a requerir por parte del ciudadano, si es posible iniciar una acción de tutela, todo para que nos entreguen la información. Hoy por hoy, un elemento propio, característico de las distintas entidades que deben conocer la información incluso sin ni siquiera pedírselas. Deberían publicarlas, ¿sí? Pero sí es importante eso, y quiero ahí que se queden con esa reflexión. No se puede ejercer el control social sin participar, y no se puede participar sin estar informado. Es un llamado que siempre hacemos, incluso con nuestros estudiantes, y más, y sobre todo, y con mayor ahínco, con mayor fuerza, con los ciudadanos, con los que viven en el barrio, que tienen el conflicto, que tienen el problema. Es más, a veces, con estar informados, nos terminamos dando cuenta que ni siquiera existe el conflicto. ¿Sí? Pero como hemos estado desinformados, hemos estado en un teléfono roto, o con información incompleta o desactualizada, resulta que el conflicto realmente no existe. Y a veces ocurre eso. Nos ha pasado ya en 2 ocasiones con 2 comunidades. Esa diapositiva la cierro con una, en signos de exclamación, la palabra ciudadanía, que como les decía, esto da también para otra charla porque tiene todo su desarrollo conceptual, histórico, jurídico incluso, porque como en la introducción les comentaba, esta reflexión que les estoy compartiendo no es otra cosa más que un ejercicio que nos lleva a que despertemos mayores preocupaciones a la ciudadanía. Usted no es una persona solamente en esta ciudad, usted es un ciudadano, una ciudadana que tiene derechos, deberes y demás. ¿Sí? Y algo fundamental para poder ejercer la ciudadanía es la información. Ya de allí para allá, cuando usted tenga la información, usted verá si participa, si ejerce el control y si aspira al cargo, ¿sí? Y demás. Bueno, ahí terminamos
estas tres ideas muy básicas de control social, una primera definición con sus fundamentos constitucionales, sin dejar de mencionar en lo segundo del control social los distintos mecanismos que tenemos para ejercerlo, ¿sí? Eso es algo más introductorio que otro, a que tenga mayor profundización. Y por último, en lo tercero de control social, es la frase que quiero que ojalá nos quedemos con ella, ¿sí? No se puede ejercer control social sin participar y no se puede participar sin estar informado. Bueno, la segunda palabra del título, territorio. Territorio. ¿Qué ocurre con territorio? El territorio, quise traerme esta otra definición muy sencillita. A veces se ve un poco compleja porque arranca con el desenvolvimiento espacial, pero lo que busco, respetando este concepto que traigo acá, no sé quién tiene el micrófono prendido que genera un... ¿Me están escuchando? Sí, Sí, señor. Bueno, gracias. Sí, doctor. Bien, muy amable. Territorio. Esta palabra territorio últimamente viene tomando mucha fuerza en las organizaciones comunitarias, campesinas y en las organizaciones sociales. Esta palabra se ha puesto, unos dicen de moda. Yo preferiría decir esta palabra se ha puesto hoy en el escenario y en el debate político y ciudadano, la palabra territorio. Porque por mucho tiempo el derecho, que es la profesión que yo estudio y que yo enseño, y que la doctora Marcela también desempeña como abogada, el derecho y nuestro derecho, el derecho occidental, el derecho de nuestro país, que eso responde a todo un hemisferio de cómo se concibe el derecho, nos han arrebatado este concepto al reducirlo en términos jurídicos a que el territorio es el territorio de un país y por ende pues sabremos o por lo menos tenemos la idea que el territorio del país, de nuestro país, de Colombia, es el mapa que vemos, ¿cierto? Es el mapa que sabemos que al costado oriental tenemos los dos mares separados por el canal por Panamá, perdón, iba a decir el canal, por Panamá, que antes era territorio nuestro, recordemos, ¿sí? Y que a margen derecho, que es el margen occidental, colindamos con Venezuela, colindamos con Brasil, que allí hay una selva que se comparte, unos llanos que se comparte, perdón, con Venezuela, y también una selva que se comparte en parte con Venezuela y con Brasil, y que allí no hay una definición o un límite más bien vistoso, es decir, que podamos, así como al otro costado tenemos el mar de este lado, a veces hay un río, pero a veces es una montaña, ¿sí? Y que al sur colindamos también con parte de Brasil, con Ecuador y con Perú. Entonces mira que esa es la noción que hemos tenido del territorio. Y dicen siempre, o nos han dicho siempre, que el territorio es uno solo. El territorio del país Colombia es uno solo. Pues no, con todos los cambios que han ocurrido durante el siglo pasado, durante el siglo XX, otras disciplinas, no solo el derecho, otras ciencias que estudian lo que ocurre en la sociedad y lo que ocurre a nuestro alrededor, vienen planteando otras concepciones de territorio, ¿sí? En lo cual el derecho aún se está debatiendo internamente para poderlo regular. Esa es la definición que traigo, ¿no? ¿Qué es el territorio? Es el desenvolvimiento espacial. Cuando hablamos de espacial, en un espacio, de un lugar, ¿sí? Es el desarrollo en ese espacio de las relaciones sociales que establecen los seres humanos en los ámbitos cultural, social, político o económico. ¿Esto qué quiere decir? Que hoy por hoy podemos decir con esta definición muy sencilla, muy básica, que tenemos distintos territorios, ¿sí? Que para el campesino, el que vive en la zona rural, su territorio no solamente es ese espacio físico
que es mi vereda, sí, mi vereda, donde compartimos todos los vecinos que son propietarios o copropietarios o poseedores o tenedores o arrendatarios de esas fincas, sino que también son todas las, no solamente el espacio físico, sino todas las costumbres que hemos construido con los vecinos. Pero también toda esa cultura, ¿sí? Y lo sabemos como en zonas rurales de nuestro departamento tienen el habladito mucho más cantado, el cantadito pita, pues, ¿sí? Que otras partes, y eso tiene que ver con lo cultural que se manifiesta allí en ese espacio que es el territorio. A tal sentido que dentro de esa concepción, de esa definición muy sencilla, muy básica de territorio, nos permiten en ese reconocimiento de varios territorios. Entonces el campesino dice, este es mi territorio. Y cuando está diciendo que es mi territorio, no se está refiriendo a que esto es mi propiedad, no, sino que este es mi espacio donde yo confluyo y construyo con mis vecinos. Y aquí es donde he hecho mi vida, donde mis papás hicieron la vida, donde quiero que mis hijos también desarrollen la vida. O es el espacio en donde me recibieron porque fui desplazado, ¿sí? Y aquí en los últimos 10, 15 años es donde he construido mi vida, y es mi vida cultural, donde me enamoré, donde tuve mis hijos, donde voy a la plaza, donde compro con los vecinos, donde me fían, donde me tomo la cerveza, donde, bueno, ese es el territorio. Y eso también, la comunicación y no se le escucha una gran parte de lo que explicas. Si Piedad, ¿no me está escuchando? ¿A alguno más se le ha entrecortado lo que he dicho? No, estoy escuchando bien. ¿Sí? Entonces, Piedad, quizás... excelente todo. Bueno, muchas gracias, Blanca. Piedad, quizás tú tengas problemas de receptividad de la conexión, o sea, quizás tengas problemas de conectividad allá, en tu casa o donde estés, ¿sí? Pues los demás compañeros y compañeras me están escuchando bien. Entonces, de pronto eres tú quien, tu plan de datos o la casa, o estás interfiriendo con otra señal, quién sabe. ¿Sí, Piedad? Bueno, ese concepto... 42 personas conectadas, estamos bien. Ah, perfecto, muy bien, muchas gracias, José Miguel. Ese concepto de territorio que se lo han apropiado mucho más los campesinos, es más, ese concepto de territorio en gran parte en Colombia se lo debemos a los indígenas y a los afros, a los negros, ¿sí? Que ellos vienen planteando el debate... En parte se va la comunicación, pero sí. no. Ya veo. Ay, Piedad. Caramba, Si no se escucha nada. Caramba, bueno. Ya, también puedes hacer eso, salir y volver a entrar. A veces ocurre eso, ¿sí? Ese concepto de los territorios donde se construye mi vida cultural, política, social, pero también la personal, la sentimental, la familiar, la productiva incluso, eso es un debate que se lo debemos en Colombia a las comunidades indígenas, que por mucho tiempo, y eso ya lo sabemos en historia quizás, por mucho tiempo han sido discriminadas en nuestro país. Y que hoy por hoy, gracias a la Constitución del 91, pero no solamente gracias a la Constitución, a las luchas que ellos han dado de manera individual y colectiva, ejerciendo ese control social, del reconocimiento de ellos como sujetos especiales de derechos, de garantías especiales, que ellos vienen dándonos lecciones sobre la noción del territorio. Y ustedes, si conocen de pronto a alguien que haga parte de una comunidad indígena, a una persona, a un indígena que haga parte de una comunidad indígena, ellos tienen una visión diferente del territorio de la nuestra. Algunos, no todos. ¿Qué ocurre? Si bien este debate sobre el territorio ha estado en cabeza de los indígenas y de los afros con sus comunidades también afros, por allá desde los palenques, ahí como lo cantaba en parte, no se lo canta el Joe, en los años 1600, por allá, eso arranca todo eso de por allá, como los afros que son traídos aquí a Colombia a las malas, obligados, esclavizados, como si no fueran personas, muchos se volaban y montaban sus territorios de vida en sus palenques. Igual ocurría con los indígenas, que eran los que habitaban este territorio, y no era la noción que tenemos de Colombia, sino su territorio indígena
fueron desplazados u otros esclavizados también por los que llegaron a invadirnos, a conquistarnos, llaman otros, ¿sí? Desde España. Y ellos también se refugiaron. Y se han refugiado a lo más recóndito de las montañas para buscar sus territorios. Esa noción de territorio también hoy por hoy se viene apropiando la comunidad campesina, la comunidad rural. Y esa noción de territorio también la estamos trayendo a discutir en nuestros barrios y comunas. ¿Cómo quiero yo que sea mi territorio de comuna? ¿Cómo quiero yo que sea mi territorio de barrio? Y eso ello nos conlleva la participación, que es lo que viene a ver con el control social. Entonces, con esta definición muy sencilla de territorio como el desarrollo en un espacio de relaciones sociales, culturales, políticas, económicas, de los seres humanos, en este caso de ustedes como ciudadanos, de todos nosotros como ciudadanos, se convierte en un espacio de conflictos. Siempre es un espacio de conflicto de territorio, siempre. ¿Entre quiénes? Ese es el debate. ¿Y por qué? Es lo que queremos buscar allá. ¿Por qué mi territorio, dijo el campesino? Y le pongo el ejemplo del caso del proyecto hidroeléctrico del Quimbo. El campesino del centro del departamento estaba feliz trabajando en su tierra, prestada, alquilada, arrendada, como fuera, propia, pequeñita, grande, y de la noche a la mañana, su territorio, su vereda, donde iba a la iglesia, donde iba a la misa, donde se tomaba la cerveza, donde hacían las fiestas, donde se veía la reina, donde llegaba la cosecha. De un momento a otro le dijeron, ustedes ya no tienen territorio. Dijo el gobierno nacional, vamos a construir una represa. Y todos quedaron sorprendidos. Se activa todo el aparato del Estado para conflictuar el territorio. Es que es en beneficio de todos, dijo el gobierno nacional, porque vamos a construir una represa que va a generar energía eléctrica y que va a beneficiar a todo el país, porque todo el país necesita energía. Hasta ahí entendible. Todos necesitamos energía eléctrica hoy por hoy para poder vivir en el siglo XXI. Estos aparatos que nos permiten comunicarnos requieren de energía eléctrica. La pregunta siempre que hicimos como comunidad universitaria, acompañando a los campesinos del Quimbo, como ciudadanos, yo de manera individual también y colectiva también, acompañando a los campesinos fue, y es que es la única forma, esa es la única forma de generar energía hoy por hoy, represando el río, y no es cualquier río, el río Magdalena, ni más ni menos, ¿sí? Como el territorio se convierte en un espacio de conflicto, siempre es importante identificar quién nos genera el conflicto, por qué nos genera el conflicto y para qué nos genera el conflicto. Así. Me traeré un cafecito, perdón. Y como se convierte en un escenario de conflictos, el territorio, hay que estar nosotros siempre alertas con nuestro territorio. El campesino cada vez más se viene organizando. ¿Sí? Cada vez más. Más con lo que ocurrió con el proyecto El Quimbo, hoy por hoy aquí en el Huila. Recordemos que, según el estudio que tienen el gobierno nacional de aprovechamiento del río Magdalena, en los planes que elaboró la empresa estatal Hidrochina, que fue contratada por el gobierno nacional, en los planes para el Huila, entre donde nace el río Magdalena hasta que termina el último municipio del Huila, que es Aipe, hacia el norte, se deben construir 7 represas más de las 2 que ya están. ¿Sí? Eso le llaman incluso construir represa en efecto cascada, como si fuera una escalera. ¿Sí? Desde Pitalito hasta Aipe, quieren construir en ese espacio 7 represas más. Es más, en Neiva, hacia el norte, nos quieren, en el plan que tienen allí, hay que construir una más.
en los planes que ellos tienen. El asunto es si se va a hacer o no se va a hacer, que eso en parte depende del control social. Y si nos conflictúan el territorio, si consideramos que nos están conflictuando. Con lo que ocurrió con el Quimbo y con descubrir ese plan de aprovechamiento del río Magdalena, entonces el campesino hoy por hoy en el Huila viene preparándose para muchos temas, viene consultando, preguntando, como universidad, de alguna u otra manera nos llegan algunos apoyos, solicitudes y nosotros realizamos algunos apoyos, no solamente hablo del programa de Derecho, ¿sí? Hablamos de otros programas también, tenemos Ciencia Política, Psicología, Comunicación Social, todos estos programas están también en pro de acompañar a las comunidades en la defensa de su territorio, porque entre otras cosas lo que se busca allí es la pregunta en el fondo es ¿quién define mi territorio? Si soy yo quien lo habito, cohabito, permanezco en él, estoy en él, tengo un proyecto de vida en él, o si es alguien de afuera que me viene a decir que quiere hacer esto con mi territorio, otra cosa, ¿sí? Entonces, como es un espacio de conflictos el territorio, siempre hay que identificar entonces el porqué del conflicto, el para qué del conflicto y quién nos genera el conflicto. Esos tres elementos. Y si bien los campesinos lo vienen construyendo, las comunidades indígenas ya lo tienen identificado hace ya decenas de años, las comunidades afro también lo tienen claro, tenemos que estarnos preguntando nosotros como habitantes de la zona urbana, como líderes y lideresas de nuestros barrios, de nuestras comunas, nuestro territorio. Preguntémonos por nuestro territorio urbano, por nuestro territorio en mi barrio, en mi comuna. Y si en este momento hay o no lugares de conflicto en mi territorio. Porque, ¿cuál es la disputa? La disputa no es otra cosa más que ciertas partes del territorio, que son las partes comunes, se quieren apropiar por particulares, directamente o indirectamente, que es lo que queremos conversar más adelante. La tercera idea de la diapositiva, el territorio, porque no solamente estamos hablando del espacio físico en donde confluye mi relación con mis vecinos, en lo cultural, en lo político, en lo social, en lo económico, sino que también allí incluyo los bienes que hay en el territorio. Y allí yo quiero hacer una mención muy breve sobre estos bienes públicos. Existen bienes públicos y bienes privados. Este temita en derecho estrictamente, y aquí está la doctora Marcela, se vuelve bien aburrido si nos podemos hablar de cómo han sido el desarrollo incluso jurídico en Colombia desde el siglo XIX, de qué es un bien público, qué es un bien fiscal, y el para qué, y el por qué, y qué se diferencia, y quién es el titular, y quién lo administra. No me quiero detener en eso. Solo quiero hacer referencia en que en estos bienes de uso público hay que diferenciarlos de los bienes privados. Los bienes privados es mucho más sencillo comprenderlos, porque el bien privado es el bien del cual yo o alguien, ¿sí? Un particular es el titular del derecho de dominio, se dice en lo jurídico, es decir, el que es el dueño. Y hay unas figuras allí que ustedes de pronto en su vida se han relacionado. Si yo soy el dueño, soy el poseedor, ¿sí? Pero lo que me refiero es que siempre en el territorio confluyen bienes privados y bienes públicos. Y hay que identificar muy bien cuáles son esos bienes privados y cuáles son esos bienes públicos. Porque cuando se trate de identificar esos bienes de uso público, pues eso es lo que tenemos que defender, vigilar, fiscalizar y en últimas ejercer el control social, proteger ese bien de uso público. Podemos pasar a la diapositiva siguiente por contarles, si bien lo privado es lo que es mío o lo que es de otro,
pero sé que es de otro porque me demuestra que la casa, que la finca, que el lote va hasta este punto, ¿sí? El bien de uso público a veces no está claro, pero también les cuento algo, que es una reflexión que se hace desde lo comunitario, pero también pasando por lo académico. El bien de uso público, nosotros hemos perdido la noción del bien de uso público, porque cada vez nos meten nuestros asuntos y problemas privados, cada vez nos meten más el sistema, todo, ¿sí? Porque como cada vez nos ponen, ahora durante la pandemia, como no se pudieron seguir grabando las telenovelas, por ejemplo, y los canales de televisión nacional acá no tuvieron otro plan más que volvernos a repetir las telenovelas que ya nos demostraron hace muchos años y que incluso yo me las vi. Yo esperaba que realmente al repetir esas telenovelas más bien los vecinos, mis vecinos dijeran, no, vamos a salir a sentarnos al andén, por lo menos para estar viendo el bien de uso público, que es la calle, por lo menos. No, seguimos encerrados viendo la televisión, cada uno con sus problemas, porque todos tenemos problemas en casa, económicos, familiares y demás. Y como nos hemos preocupado también, que eso es importantísimo para el desarrollo de nuestra vida, con estos bienes privados, pues lo de uso público casi que lo estamos dejando a un lado, le restamos importancia, creemos que no es fundamental para el desarrollo de nuestras vidas y lo dejamos allá en manos de que alguien lo haga. ¿Sí? Como lo dejamos en manos de que alguien lo haga, entonces, cuando menos acordamos es que al parque, que es un bien de uso público en nuestro barrio, pues ya alguien le sembró una mata de plata. Y después le sembró la señora de la esquina, la que colinda con el parque, le sembró una mata de plátano, luego le sembró una segunda mata de plátano, luego una tercera mata de plátano, luego un limón, y terminó siendo fue como un cerco dentro del parque, que como colinda con su casa con el parque, terminó siendo ese cerco, y resulta que dentro del cerco ahora ella hace el asado. Y uno, venga, espere, que esto es bien de uso público. Entonces, como hemos perdido un poco esa noción y ese sentido de pertenencia por lo público, porque nos preocupamos mucho por nuestros bienes privados y no por el bien de uso público, es importante que reconozcamos en nuestro territorio qué es el bien privado y hasta dónde va y en dónde empieza el bien de uso público para poder ejercer el control social. ¿Sí? La Corte Constitucional da unas ideas de qué se entiende por los bienes de uso público. ¿Sí? No sé si la diapositiva, por favor, ¿ya cambió? Yo la veo todavía en la definición de territorio. Gracias. ¿Qué dice? ¿Qué es importante esta definición que les traigo acá? Dice que son bienes destinados al uso, goce y disfrute de la colectividad. Y por lo tanto, dice la Corte Constitucional, están al servicio de la colectividad. ¿Cuándo? En forma permanente. En forma permanente. Ya viene la coma después, con las limitaciones que establezcan las leyes o la autoridad que regule su utilización. Entonces vea que lo primero que quiero que tengamos claro, que una vez separados en nuestro territorio comunitario, barrial, los bienes privados de los bienes de uso público, tengamos claro que así como yo tengo el derecho de disfrutar y usar y gozar mi bien privado, también tengo el derecho de disfrutar, usar y gozar el bien de uso público. La calle, el parque, la plaza, los caminos, el puente,
tengo derecho a usar y gozar y disfrutar. Y aquí es donde hemos perdido un poco esa noción. Y le dejamos que sean otros que determinen qué hacer con ese bien de uso público. Y ahí es donde queremos llamar la atención. Dentro de esto del territorio, tenemos que, como líderes comunitarios, lideresas comunitarias, enarbolar la defensa y el deber también, o sea, el derecho y el deber del disfrute de los bienes de uso público. En esta definición que les contaba sobre que así como yo disfruto y tengo el derecho de usar y de gozar el bien privado, también lo tengo con el público, con el bien de uso público. Les decía, nos ponen ahí dos limitaciones. Bueno, importante, que es permanentemente, que yo puedo disfrutar de ese bien de uso público. Dos limitaciones, las que diga la ley y las de la autoridad que regula la utilización del bien de uso público. Y aquí es donde aterrizamos un poco a empatar con lo que hace la Contraloría Municipal en su función constitucional y también en su función legal. Y es que en el ejercicio que estamos haciendo de clínica jurídica con nuestros estudiantes, nuestros profesores que nos apoyan en este ejercicio, en este proyecto, estamos tratando de identificar todos estos conflictos territoriales en lo urbano, acá, en nuestra ciudad, porque se quieren apropiar de los espacios de uso público. ¿Quiénes? Otros, hay que identificarlos. O pueda que ocurra que porque pueda que sean de uso público bien, se están administrando bien, que alguien los administre porque lo ha decidido la comunidad o la autoridad, pero se está administrando mal. Y aquí es donde, de la mano con la universidad y la Contraloría Municipal, podemos hacer llave, comunidad, universidad y Contraloría Municipal. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando? Lo que me movió, y además con eso fue que no convencí, porque no se trata de eso, pero sí le llamé la atención a la Contraloría, o sea, llamé su atención más bien a la Contralora Municipal cuando le contaba esta idea para poder compartirles a ustedes. Es lo que ha pasado en mi barrio, en el barrio en el que yo nací y crecí. Ya no vivo allá, pero en el sector donde yo me crié y pasé mi infancia, no hace mucho, pero hace por ahí unos 25, 30 años, y estábamos infantes, éramos niños, en el barrio teníamos una cancha de fútbol en nuestro barrio, y el barrio de al lado, que estaba a 2 cuadras, había otra cancha de fútbol, dentro de los parques, perfecto, bien. Antes de yo irme del barrio, cuando ya terminé el bachillerato y empecé a estudiar en la universidad, nos cambiamos de barrio y me fui del barrio. Antes de yo irme del barrio, la cancha de fútbol de mi barrio y la cancha de fútbol del otro barrio ya no existían. ¿Y por qué no existían? Uno, en mi propio barrio, una señora, y el ejemplo que les puse de la mata de plátano que fue sembrando, ¿sí? Y que le puso un limoncillo, pues la señora lo que hizo fue, a través de ese cerco natural que sembró, pues ampliar su patio. Y como el de al lado vio que lo estaba haciendo, pues siguió el otro, y el otro, y el otro, y nosotros éramos unos muchachitos de 14, 15 años, que ya no podíamos jugar a la pelota, no podíamos jugar fútbol. Porque ya estaban los sembrados y entonces la señora salía molesta, decimos, no, me van a dañar los plátanos, me van a dañar los mangos, los limones, y nosotros, pero esto es un parque, es una cancha de fútbol. Estoy hablando del 90 y algo. Entonces nos fuimos para el otro barrio, pero en el otro barrio nos dimos cuenta que de un momento a otro llegó un proyecto del municipio, de la alcaldía en su momento, y levantó la cancha de fútbol, le echó cemento y la convirtió en una, yo creía inicialmente que iba a ser una pista de patinaje, pero no, terminó siendo como un camino ovalado
para caminar. O sea, la cancha de fútbol le echaron cemento y la convirtieron no sé, en un espacio para caminar. ¿Sí? Y bien, yo dije, bueno, pues se acabaron los canchas de fútbol. Y hoy por hoy, le decía yo a la Contraloría, pues tenemos que, donde existía una cancha de fútbol ahora en Santa Inés, ahí frente en los colegios INEM y el Liceo Santa Librada, pues allí también íbamos de muchachos nosotros a jugar fútbol allá, ¿sí? Y ahora hay una cancha sintética muy bonita, ¿sí? Para jugar fútbol genial. Y el problema es que nosotros íbamos a jugar a cualquier hora, ¿sí? Madrugábamos a las 5 de la mañana, o a veces jugábamos hasta cuando ya el sol no nos diera más y ya estaba la luna ya guardándose y la noche ya no podemos ni ver el balón, pero ahí jugábamos. Pues ahora que está bien bonita, que tiene canchas, que es una cancha sintética, que tiene graderías y demás, pues si bien aún sigue siendo un bien de uso público, está siendo administrada, yo espero, no, yo desconozco, es siendo administrada, me imagino que por la Junta de Acción Comunal, o no sé si, o habrá una entidad, una dependencia del municipio que se encargue de administrar ese bien de uso público, pero ya puede ser permanente. La pregunta es, para cerrar ya, porque creo que me pasé el tiempo, es si nosotros, como líderes y lideresas, tenemos identificados nuestros bienes de uso público en nuestro territorio, si sabemos si en esos bienes de uso público existe algún conflicto en ellos, porque o bien se quieren apropiar de ellos, o bien quien está administrando el bien público no lo está haciendo de la mejor manera, para que ejerzamos el control social sobre ellos, como ciudadanos, de manera individual, colectiva, para garantizar esos fines del Estado. Voltear a mirar el bien de uso público es tan importante como nuestros bienes privados. Y de la mano con, y ahí está el apoyo nuestro como universidad, porque no se trata solamente de ir a una conferencia o una reflexión, más que una conferencia, porque esto es una reflexión. Es que si existen esos conflictos, pueden apoyarse con clínica jurídica del programa de derecho, pueden apoyarse con la Contraloría Municipal, porque también nos compete como academia y como organismo de control fiscalizar, es decir, vigilar que estos bienes que son también del Estado se administren de la mejor manera, se usen, se gocen, se disfruten de la mejor manera en pro de la comunidad. ¿Sí? Bueno, quiero dejar allí y agradecerles por la paciencia en este tema. Doctor, muchísimas gracias. No, ya tienes eco. Ya. Bueno, bien, gracias. Listo. No sé, ¿alguna pregunta? La dinámica que utilizamos para lograr un mayor orden y que nuestro ponente pues, nos pueda disipar esas dudas, podemos pedir la palabra a través del chat, o si quieren, asimismo pueden hacer la pregunta en el chat y yo se la transmito al doctor para que podamos como aclarar muchos puntos tan interesantes de esta charla de territorio. En realidad, a veces no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos, ¿cierto, doctor Oscar? Como el ejemplo que nos expresaba hace un momento, que hace referencia a las canchas y toda esta parte de territorio común. Entonces, no sé si alguno tiene alguna pregunta. Sí, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Ofelia Constanza Cruz, el de la Comuna 5. Referente a lo que dice don Oscar, aquí se está presentando una problemática más exactamente en el jardín, en las canchas del jardín. Yo cuando recién me posesioné como edil fui y averigüé
pues para que eso fuera pues como de la comunidad. Entonces vaya la sorpresa que me dice el presidente, no, no nos metamos con eso, porque eso lo tiene un concejal, un familiar de un concejal, eso es intocable. Es tanto así que ya no nos prestan la cancha para actividades de nosotros los ediles ni presidentes, ellos la mantienen ocupada y eso dice que fútbol y los días domingos juegan fútbol y se ponen a beber con los hijos ahí encima. Entonces yo digo, ¿dónde está el control? Uno va y se queja. Yo fui y me quejé ante el espacio público, ¿cómo es que llama el espacio público? Patiño. El señor Patiño, pues a comunicarle que aquí en mi comuna 5, en la parte de abajo de la colina, habían invadido y habían puesto unas casetas. ¿Sabe cuál fue la respuesta de él? No, señora Dilesa, no se meta, deje trabajar, eso no es suyo. Entonces le digo yo, entonces, ¿para qué diablos están ustedes? Les queda uno como que, si lo dice un funcionario público de la alcaldía, entonces no se siente uno apoyado, porque que no se meta, deje trabajar. Entonces, ¿dónde se queja uno también ante ese funcionario? Él ya lleva años ahí. Él se ríe delante de uno diciendo las palabras. Entonces queda uno como, porque uno como líder, edil de su comuna, no quiere ver las cosas bien hechas y para la muestra un botón. No pude saber quién era la familiar del concejal que tiene las canchas del jardín, que es en arena, es la única que hay en este momento. Entonces uno dice, ¿dónde uno va y se queja? O sea, la gente ya se vuelve intocable. A nivel político ya todo se vuelve chanchullo, lo digo por experiencia aquí en mi comuna. Gracias. Bueno, muchas gracias. Y como complementando un poco, entonces, doctor Oscar, ¿qué herramientas tiene la ciudadanía, digamos, para comunicar y expresar este tipo de situaciones que nos plantean? No te escuchamos, estás en silencio. Ya, gracias. El nombre de la dilesa que preguntó, ¿cuál es? Ofelia Constanza Cruz Trujillo. Ofelia, listo. Ofelia, mira. Y la reflexión de hoy es justamente esa. Si queremos ejercer el control social, pues hay que informarnos. Y la herramienta más potente y fuerte es el derecho de petición, por escrito, ¿sí? Con eso podemos empezar. Para que el funcionario, más allá de que nos mire mal o bien, que nos conteste de buena o mala manera, pues que nos lo diga por escrito, porque eso ya en el escrito compromete toda su responsabilidad como servidor público. Ya a partir de allí podemos empezar entonces a revisar qué es lo que hay detrás de ello, ¿sí? Así que es importante y podríamos estarlo pensando si no sé si la Contraloría Municipal ya se está pensando eso, ya lo hizo, porque yo sé que la doctora Marcela es muy pilosa en muchas cosas, si ya lo hizo, o si podemos pensar en unas capacitaciones muy concreticas para el otro año, ya porque ya este año se nos acabó, con líderes y lideresas con ediles y edilesas sobre estas herramientas, unos talleres muy prácticos, o no sé si la Contraloría ya lo ha adelantado, creo que sí, o estamos en esas. Bien. O sea, eso lo podemos hacer. Yo les compartí aquí en el chat el correo electrónico de la clínica jurídica de la USCO, de la universidad. Actualmente soy el director de la clínica. Es clinicajurídica@usco.edu.co. Si su comunidad tiene algún conflicto, y aquí quiero ser muy claro, colectivo, un conflicto colectivo con su territorio, podemos estudiar el caso con mis estudiantes, con mis profesores, a ver si podemos apalancar. Profe Oscar,
Sí, Sí, muy buenas tardes. profe, perdóneme un segundito. Perdón, un momento. Que la doctora Claudia y la perdón. doctora Marcela van a intervenir para que yo responda. Sí, perdón. Como para continuar y no, digamos que nos vamos a escuchar todos, termina de hablar el doctor Oscar, la doctora Marcela, pues iba a complementar un poco lo que es el doctor Oscar y le damos la palabra al señor Humberto Salamanca, que ha pedido la palabra por el chat. Entonces, por favor, solicitamos, pedimos la palabra por el chat para que todos nos podamos escuchar y no hablemos todos al mismo tiempo. Doctor, Bueno, muchas gracias. no la idea. Mire, Sí, para darle la idea a Irinex, Ya la terminé. Vale. Doctora Marcela. Solo para complementar, digamos que, y contarle al doctor Oscar, la importancia para apoyar ahí a la iglesia, que la iglesia, para la iglesia que quede tranquila, que COVID ya lo llevó a Patiño, entonces, me sigue intentando lo que sigue intentando. para comentar, obviamente, el propósito de estos espacios de comunicación con la comunidad y con la Contraloría, pues tienen ese propósito de que pensemos y repensemos diferente lo público, que pensemos y abordemos las problemáticas sociales desde puntos de vista no solamente desde la práctica, desde su quehacer como líderes, sino también desde la academia, que nos permitan fortalecer estos procesos de articulación con la Contraloría y evidentemente que vamos de articuladores con la academia y con el conocimiento que desde la academia se está forjando en el departamento del mundo. Entonces, doctora Claudia, ¿quién más puede usar la palabra? Y obviamente, a raíz de la pandemia, a raíz de la pandemia, digamos, esto no permitió que pudiera fluir de la manera más armónica o más fluida. Sin embargo, para el año que entra tenemos planeado desde Participación Ciudadana ahondar más estos espacios, creo que han sido muy importantes, fructíferos, incluso la virtualidad nos ha permitido llegar a muchos espacios, tener mucha más cantidad de personas con las cuales hemos podido compartir estas experiencias. Complementando un poco, de hecho esta capacitación hace parte de las capacitaciones que tenemos programadas con el fin de brindar herramientas a la ciudadanía para que pueda ejercer un mejor control social y como decía el profesor Oscar inicialmente, o sea, tenemos que estar informados. En la medida que conocemos y sabemos, pues sabemos qué podemos controlar, ¿no? O sea, qué tenemos, qué nos prometen, entonces, bueno, ahí como estamos, entonces, digamos, es lo primero que debemos tener información y saber cómo buscar esa información, siendo el derecho de petición, pues una de las herramientas más importantes y que más tenemos a la mano y que de hecho está programado tener como esa formación para cómo se presenta, dónde se presenta, digamos, como todas estas competencias. Entonces, esto está dentro del programa que tenemos de formación, por eso nuestros ediles los invitamos a todas estas capacitaciones que tenemos, hemos vinculado pues también a las universidades, estudiantes interesados, agradecemos también a la Universidad Corubila que nos está acompañando y pues por supuesto son temas de interés general. Entonces, el señor Humberto Salamanca, le damos la palabra. Gracias, doctora Claudia, doctor Oscar, muy buenas tardes, doctora Lynn, Marcela, muy buenas tardes. Mi nombre es Humberto Salamanca, de la Veeduría Departamental de Huila en Salud para la Policía Nacional. En este momento, la situación que se nos viene presentando como veeduría es el uso de las plataformas. Nosotros tenemos un inconveniente con la Dirección General de Sanidad porque estamos a punto de convocar a una reunión con la Procuraduría, Contraloría, Defensoría del Pueblo, Superintendencia Nacional de Salud, Presidencia, Derechos Humanos, Ministerio de Salud y Protección Social, con respecto a la problemática que se viene presentando en el área de salud. Es así que a través de los diferentes eventos, la Dirección de Sanidad se niega y se ha negado en más de una ocasión en ingresar a las plataformas NIT que nosotros como veeduría estamos implementando para las reuniones sin que tenga límites de tiempo. ¿Con qué fin? Con el fin de dar a conocer la problemática y la vulneración de derechos en salud, porque verdaderamente la institución en salud es la que más se le está vulnerando esos derechos al sistema,
a la accesibilidad y correspondiente a la ley 1751, a la resolución 0052, se me va en este momento, 1552 de 2013, y algunos decretos, y entre ellos el decreto, la ley 2106 de 2019, que es una de las falencias más graves que están cometiendo en el abuso de pedir documentación cuando verdaderamente la ley está vigente desde 2019. Es así, pues que invitar a la doctora Claudia, me parece, de la Contraloría. La doctora Marcela, nuestra contralora. Elis La Marcela doctora Narváez. Marcela. Mi número telefónico 316-620-8541, para que si es tan amable me podría regalar un correo, un número telefónico para contactarla. Y el doctor Oscar también, asimismo, puede hacerle la invitación. Ya tengo su correo acá de la clínica. ¿Con qué fin? De hacerle la invitación para el día jueves a las 3 de la tarde con los entes de control, con el fin de regalarles la agenda que nosotros tenemos con respecto a la problemática en salud a nivel departamento y otras situaciones especiales en contratación y en algunos contratos que han sido objeto de revisión y que necesitamos esa revisión por parte de los entes de control a nivel Neiva y a nivel departamento. Entonces, doctora Marcela, le vuelvo y le repito, doctora Marcela, le vuelvo y le repito, doctor Oscar, el 316-620-8541, 316-620-8541, para que por favor me regalen un correo. Yo les estaré haciendo la invitación el jueves a las 3 de la tarde. Les enviaré la plataforma NIP que nosotros tenemos implementado a través de la Personería de Derechos Humanos, y pues hablaremos de esos temas, no solamente de los términos fiscales, sino también de vulneración de derechos humanos, porque es grande la situación en la que nos vemos inmersos, y más en este momento de la situación de pandemia, que es donde más se viene vulnerando los derechos en la salud, de la accesibilidad y el artículo 6 de la ley 1751, que totalmente es inadmisible que la salud sea administrada de esta forma. Ya en ese tema, pues me estaré refiriendo el día jueves a las 3 de la tarde, ya en agenda programada, y agradecerles a ustedes por esta capacitación que de una u otra forma nosotros como veeduría también nos sirve en nuestros espacios a nivel departamento, y como decía el doctor Oscar, a través de hacer respetar nuestros derechos, no solamente sociales, en la parte de las comunidades, sino también en la forma personal. Muy amables, una feliz tarde. Muchas gracias, don Humberto. En el chat está el correo electrónico de la doctora Marcela y el correo electrónico de participación ciudadana de la Contraloría Municipal. Señora Rosalba. Sí, muy buenas tardes. Mi pregunta era, en este tiempo de pandemia, dice el doctor Carlos que había que mandar por escrito. Hombre, no se puede salir casi a las entidades, a las oficinas. ¿Cómo van a mandar por escrito? ¿Será que por medio de WhatsApp pueden hacer la hoja de petición para que sean resueltas? Gracias. Discúlpame, doctora Claudia, doctora Marcela y demás. Yo propongo que se hagan las intervenciones, ojalá en un límite máximo de 2 minutos. Yo tengo un compromiso a las 4, que lo puedo hacer esperar 5 minuticos más, pero sí, sería bueno que intervinieran, luego contestamos y me despediría porque tengo otras cositas que terminar en el día. ¿Sí? ¿Les parece? Le respondemos a la señora Rosalba y escuchamos al señor Luis Edgar y finalizamos la reunión. ¿Te parece? Muy buenas tardes a todos y todas. Un momento, por favor. Bueno, ok. Está bien, lo escuchamos. Mi nombre es Luis Edgar Gutiérrez, soy el secretario del Consejo Departamental de Planeación. 2 temas sobre territorio. Es que hago parte en representación del Consejo Departamental de Planeación para el ordenamiento
territorial o departamental. He venido insistiendo que en este plan de ordenamiento le coloquemos una talanquera, una obstrucción, un palo a la rueda para impedir que se construyan más represas aquí en el Huila, porque lo que se va a hacer es una proyección hasta el año 2036. Les dejo esa inquietud para que me colaboren y sigamos insistiendo, porque es que se alega mucho que eso es una cuestión de un trabajo muy técnico. Pues precisamente si es técnico, pues tiene que mirarse también la parte social para impedir que nos sigan construyendo aquí represas. Y dos, me llama la atención que como pertenezco a Socampos, soy el presidente de Socampos, en la parte rural se presentan muchos inconvenientes a veces de servidumbre de tránsito. En el sentido de que cuando una persona adquiere una finca y otros vecinos requieren pasar por ella, se han dado los permisos, pero de pronto esa persona vende y el que llega dice, no señor, cierro, y pone el alambre y la cuestión y le impide el paso a los vecinos. Obvio que eso trae pues un problema gravísimo de tipo social, porque nada más y nada menos que es el traslado de una persona que puede ser mayor de edad, que cuando se enferme pues no puede cruzar, los niños para el estudio, las personas para el mercado, y a veces se requiere pues inmediato en moto o en carro, y ya no se logra hacer. Eso lo planteo porque ahora que le oí decir al doctor Oscar Javier lo de la clínica, voy a tener que visitarlo para tratar de llegar a un acuerdo de cómo proceder, porque hice una tutela y no la negaron. Cuando hice la tutela, alegué la conexidad a la vida, a la salud, al trabajo, y la perdí. Entonces, a raíz de eso, pues es una buena experiencia que quiero dar a conocer a la clínica. Muchas gracias, muy amable, y estos espacios son importantísimos. Muchas gracias. Bueno, a la señora Rosalba y al señor Luis Edgar. Señora Rosalba, ahora con el tema de la pandemia, los derechos de petición se envían por el correo electrónico. Toda entidad estatal en Colombia, toda, pequeña o grande, de Neiva, del departamento o a nivel nacional, toda entidad del Estado debe tener un correo electrónico para que reciba allí las peticiones de los ciudadanos, ¿sí? Toda. Y por ese medio electrónico nos dan respuesta. El asunto es que también por la pandemia el gobierno dijo que transitoriamente las peticiones que antes se resolvían en 15 días hábiles se ampliaron a 30 días hábiles. Ampliaron unos días más, por razones entendibles, porque les preguntaban a las entidades cosas, pero resulta que para dar respuesta aquí en el archivo. Y por razones del COVID, ninguno iba a la dependencia, por ejemplo, encontraron un brote de COVID. Entonces, por eso se ampliaron los términos a 30 días, pero eso se puede hacer. Es más, señora Rosana, le cuento, si una entidad del Estado tiene incluso una cuenta de Twitter, no sé si me entiendo un poco este lenguaje de la posmodernidad, una cuenta de Twitter por internet, y un ciudadano pregunta por Twitter, se debe tramitar como un derecho de petición y le deben dar respuesta. Entonces, por eso, las entidades que habiliten cuentas en Twitter tienen que poner a alguien permanentemente, casi que de PQR, pues, para que esté pendiente que escribe el ciudadano para tener que darle respuesta. Se debe dar un trámite como derecho de petición. Y el señor Villarreal, yo le agradezco mucho el dato que nos da, o que me da a mí, como ciudadano preocupado por defender el territorio huilense en contra de las represas. Y en general, pues, yo sí lo digo abiertamente, yo estoy en contra de toda la política extractiva del país, del gobierno nacional, en cualquier parte de nuestro país, y más en nuestro departamento, porque eso me invita
a que activemos cada vez más los radares, porque la andanada de querer construir las represas en el Huila no ha cesado. Y como usted bien lo dijo, el gran problema es que la ciencia que yo estudio, que es el derecho, es la que termina dando el primer soporte para que un proyecto de esto se haga. Y es que una vez se incorpore en un plan, que es una norma jurídica, después dicen que hay que hacerlo porque es una norma. Y estamos obligados a hacerlo. Y por ahí empieza. Entonces, lo importante, como usted bien lo viene haciendo en su preocupación como ciudadano, es no permitir que quede en el plan la construcción de estas represas con razones técnicas. Y lo técnico no solamente si la represa es más alta o más bajita, o si la corriente da o no da, sino también lo cultural, lo ambiental, lo social y demás, ¿sí? Entonces, podemos hacer puente para esa lucha de mi parte. Y lo que nos da de su campo, por supuesto, háganos la solicitud por el correo de la clínica jurídica y miramos a ver en qué podemos apoyar, bien porque lo hagamos nosotros o porque quizás lo pueda hacer el consultorio jurídico del programa de derecho, que también es otra unidad de apoyo a la ciudadanía, ¿vale? Yo les agradezco muchísimo a la doctora Marcela, a la doctora Claudia, por darme este espacio. Realmente para mí es un gusto estar con ustedes y compartir estas reflexiones muy sencillitas, pero que ojalá nos llevemos esto para casa, con los amigos, con los familiares, con los vecinos, con los compañeros de junta, ediles y edilesas, y podamos ir maciando estas ideas. La clínica jurídica queda abierta para recibir cualquier inquietud o apoyo que ustedes tengan, y quiero ser claro, de conflictos sobre derechos e intereses colectivos como comunidad, para que estudiemos su caso y, si es del caso de apoyo de la mano con la Contraloría Municipal, acompañarlos en el proceso de la defensa de sus intereses y de sus derechos colectivos. Muchas gracias. Muchas gracias. Queremos contarles que también la Universidad Surcolombiana de mano del doctor Oscar vamos a promover un foro también, un espacio de conversación muy importante. Allí se adelantan una serie de estudios, una serie de investigaciones que son tremendamente importantes para la comunidad. Una de ellas también tiene que ver con el tema de asentamientos, de los asentamientos informales, que también ocupa la atención muy de cerca de la Contraloría Municipal. Estos son espacios que queremos que ustedes aprovechen desde nuestra planeación. Hemos tratado de organizar de manera que ustedes puedan informar, saber dónde buscar, saber cómo pueden ejercer sus derechos, y digamos que eso lo hemos adelantado de una manera muy concatenada para que ustedes puedan tener esta información. Agradecerle el espacio al doctor Oscar Javier, sabemos que es muy ocupado en la universidad. Gracias por habernos dado este espacio, gracias doctora Claudia, gracias a todos los participantes por haber hecho esto posible, por habernos acompañado. Obviamente sabemos que dentro del chat van a estar un ratito más. Y pues bueno, creo que los canales dentro de la universidad, dentro de la clínica, van a estar atentos a las necesidades de ustedes. Cualquier inquietud que tengan, igual los correos de la Contraloría Municipal, contralorianeiva.gov.co, y Participación Ciudadana también están disponibles para ustedes, para que ustedes puedan consultar, sugerirnos igual algunos temas que puedan ser necesarios para su labor de líderes y de lideresas en cada una de sus comunidades, de manera que nos permitan conocer sus necesidades, conocer esas deficiencias que tal vez tienen, y obviamente hacerlos partícipes de estos procesos de charla, de foro, de capacitación para todos. Muchas gracias. Bueno, gracias. Y aprovechando, me comentaba la doctora Marcela, le extendemos la invitación para la capacitación del próximo martes a las 8:30 de la mañana, que se llama Aproximaciones al ejercicio del control fiscal participativo. Nos va a acompañar el doctor Cristian Eduardo Polanía, que es nuestro director técnico de fiscalización en la Contraloría Municipal de Neiva. Entonces, cordialmente invitados. Igual, como siempre, recordaremos días antes, los llamaremos, les mandaremos el mensajito para que nos acompañen. Entonces, muchísimas gracias y que pasen una muy, muy buena tarde. Muy buenas tardes, que estén muy bien. Hasta luego. Chao, chao.
Martes 1 de diciembre, 8:30 AM. Feliz tarde y muchas gracias. Que Dios los bendiga. Muchas gracias a todos, excelentes capacitaciones. Que estén muy bien, mucha salud y bendiciones. Hasta luego, Miguel Mayo. Muchas gracias, Dios los bendiga. Que estén bien.